última sesión, que como buena última, y por la conversación que había, es apenas el comienzo de muchas otras. Y la presentación que tenemos hoy día es de la profesora Alcira Beatriz Bonilla, pero antes de eso, darle las gracias al Instituto de Filosofía Juvenal Do de la Universidad Católica Silva Enríquez y de la Universidad de Valparaíso por la organización de este evento, por la participación bastante consistente que ha tenido, y agradecerle en lo personal a Alex por la invitación, por la apertura, por la generosidad de aceptar a gente que es más bien indisciplinada cuando se trata de afiliaciones filosóficas o de otro tipo. Para avanzar, Lorena Suchel de la Universidad Federico Santa María nos va a presentar a quién va a hacer la presentación de hoy. Lorena. Gracias, Álvaro. Bueno, también quiero agradecer, ¿cierto?, a la Universidad Católica Silvia Enríquez y a la Universidad de Valparaíso, y en especial a Alex y a Andrés que me hicieron esta invitación. Para mí es un gran placer estar acá, la verdad. Porque a Alcira yo la conocía, la había leído, ¿cierto?, digamos, conozco sus textos de los últimos años sobre todo, pero no la había conocido personalmente. Bueno, personalmente es un poco difícil, ¿no?, entenderlo en esta circunstancia, pero bueno, nos estamos viendo y eso. Pero hace poquitito coincidimos. Y eso fue también una muy buena cosa. Entonces, claro, los jueves anteriores me parecía que las presentaciones a los filósofos eran como bien personales, ¿no?, de gente que había compartido físicamente con estos, cosa que no era mi caso. Entonces, preparé un escrito que ya les voy a leer, pero desde ya les digo que pedí ayuda, ¿no? Entonces van a salir por ahí algunas personas también que estuvieron conmigo en la escritura de este texto. Hoy me toca presentar a una filósofa a la que yo personalmente admiro mucho. No tan solo porque trabaja las temáticas que seguramente a los presentes de este encuentro nos reúnen, sino porque ha sido muy generosa con su tiempo y dedicación hacia los temas nuestroamericanos, interculturales, liberadoras, como ella suele decir. Me toca hablar de Alcira Bonilla y espero haber elegido bien aquellas cuestiones que nos permitirán entender por qué Alcira es una de las expositoras de este ciclo de conferencias en conmemoración de los 50 años de la filosofía de la liberación argentina. Pues si bien una presentación cualquiera diría de ella algo así como investigadora principal, directora, profesora titular, hoy queremos decir eso, pero también, como a los otros conferencistas de los jueves anteriores, resaltar la persona de Alcira Beatriz Bonilla por lo que ella representa para una filosofía que atiende los múltiples problemas y temas que aún hoy nos aquejan, y digo nos, adelantando la explicación de una pluralidad de primeras personas, ciudadanos, ciudadanas, como se ven sus búsquedas, que incorpora nuevos códigos, recomienzo histórico siguiendo a Roy. Con todo, ver qué elegir de su extenso currículum para destacar en esta presentación no es tarea fácil, pues se trata principalmente de una académica muy curiosa y apasionada por diferentes movimientos disciplinarios y culturales, ideas diversas que marcaron su vida desde muy temprano. Sobre esto, ella misma nos cuenta que su familia, de migrantes españoles y genoveses, le transmitió el amor por los libros, la afición a la música y la alegría de compartir los dones de la vida. Pero además de esos años nos dice que 3 fueron las experiencias políticas que marcaron su infancia. Cito: el peronismo con la consolidación del movimiento obrero, el voto femenino y la proclama de derechos, el renunciamiento de Evita y finalmente el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, que tuvo como secuela cercana la muerte de un tío querido suyo. Alcira, el año 68, se licencia en Filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador, Buenos Aires. Ese mismo año y hasta 1972 enseña Historia de la Filosofía, Latín y Griego en esta misma institución. De esos años recuerda la efervescencia cultural, filosófica y política que día y noche se vivía en uno y otro lado entre clases y comensalidad. Seguramente eso incita a su búsqueda por nuevos conocimientos que le hacen seguir anotándose en cursos de la Universidad de Buenos Aires, donde recuerda destacados maestros como lo fueron Amelia Podetti y Fernando Tola.
Este último influye en su decisión por la elección de una vertiente práctica fenomenológica y el estudio crítico por la filosofía argentina y latinoamericana, aunque no solo filosofía marca sus motivaciones de esos años, sino también su inclinación por estudios de musicología, yoga, sánscrito y filosofía hindú, ¿no? Por nombrar algunos. Los años 70 fueron de aprendizaje variados para nuestra filósofa, pues trabajó en diversos lugares, en formación docente y también gremiales, al igual que inicia mochila al hombro, como dice ella, viajes por Argentina y otros países latinoamericanos. Estas participaciones me hacen imaginarme una joven Alcira muy inquieta y con una disposición por iniciarse en una filosofía de lo que Ignacio Yacuría llamaría de la realidad histórica, sobre aquel sumum de realidades abierta a nuevas dimensiones y fuerzas que sabemos no caracterizaba la filosofía que se venía haciendo en nuestros países. En el año 1970, Alcira andaba ya participando de una movida crítica, observaciones filosóficas que dan cuenta de una visión abierta sobre lo que se puede estudiar, preguntar filosóficamente, y claramente podemos ver en ella una actitud no normalizada de la filosofía, esa que es repetidora del pensamiento foráneo. En estos años surge la filosofía de la liberación, mas ella no participa de este grupo, no en sus inicios. Eso fue lo primero que me dijo cuando coincidimos por Zoom hace más o menos un mes en un polílogo sobre interculturalidad y política que organizó la SAFTI en Colombia. Le comenté que nos veríamos hoy y me dijo, pero yo no pertenecía a ese grupo, eran solo hombres. En 1977 se exilia en Madrid y hasta 1984. Llega a una España post-franquista con una movida cultural y política muy interesante en la que participa junto a colegas latinoamericanos y españoles. En 1978 convalida su licenciatura en filosofía por el título homónimo de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Y luego prosigue estudios doctorales bajo la tutela de Sergio Raba de Romeo. Además, junto a José Luis Avellán, profundiza sus conocimientos sobre la filosofía de María Zambrano. Destaco de esos años su participación como conferencista invitada para disertar sobre el problema de la lengua natal y las lenguas indígenas en la obra del canónigo Juan I. de Gorriti, en el seminario sobre indigenismo organizado por la Facultad de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. A mediados de esa década, en 1985, culmina sus estudios doctorales con la tesis titulada Lebenswelt y a priori histórico, estudio a partir de la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental de Edmund Husserl. Desde entonces fue profesora titular de Introducción a la Filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata y destaca, entre otros, su trabajo colaborativo en el dictado del curso Filosofía de la Historia con el recién regresado de su exilio en Ecuador, el profesor Rodolfo María Goglia, meses antes de su muerte. Ese año, 1985, publica su primer libro, Husserl y la crisis de la razón, por la editorial Fades en Buenos Aires, y 2 años después, Mundo de la vida, Mundo de la historia, prologado por su tutor Sergio Raba de Romeo y editado por Biblos. A fines de los 80 y comienzos de los 90 es profesora regular de filosofía de las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Mar del Plata, donde se adjudican los cursos de ética, problemas filosóficos e introducción a la filosofía, aunque también enseña el pensamiento de María Zambrano, Husserl, Locke y Spinoza. Estos años son de una vida universitaria muy intensa, pues comienza a dirigir tesis de pregrado y posgrado, se adjudica proyectos de investigación y asiste a congresos, cursos y estadías en variados países. Entre el 88 y 92 realiza estudios postdoctorales en Canadá, y en el 91 se incorpora a la carrera de investigador científico CONICET, en el que actualmente pertenece a la categoría de investigadora principal, jubilada contratada. Ese año igualmente participa de una comisión experta que convoca a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires para coordinar la preparación de una maestría en ética aplicada de Iberoamérica, que dio sus frutos 1 año y medio después y de la cual la profesora Bonilla fue su primera directora. En los años 90 participa de conferencias y exposiciones sobre pensamiento latinoamericano y más activamente sobre esa filosofía, como ella la llama, nuestra americana, siguiendo a José Martí, y liberadora,
que emerge alrededor de la conmemoración de los 500 años de lo que se tendió a llamar el descubrimiento de América. Varios pensadores se refieren a este tiempo como un tiempo de Kairos, un tiempo de disposiciones importantes, esperanzadoras, y así vemos a Alcira escribiendo, impartiendo cursos y dando conferencias sobre la situación de colonialidad de la que aún España y Portugal al parecer no se enteraban, pues se alistaban, como ella siempre recuerda, para celebrar aquella fecha como un acontecimiento digno de orgullo. Ella participa activamente de ese proceso a través de diálogos académicos que apoyan la demanda de los pueblos precolombinos de América, movimientos indígenas y africanos de resistencia y liberación que venían desde hace algún tiempo ya denunciando la negación de reconocimiento, de derechos y hasta de la vida. Sumado esto a la oleada de independizaciones de decenas de países de diferentes continentes. Por nombrar algunos hitos curriculares de este periodo, el año 91 fue conferencista invitada para disertar sobre el pensamiento latinoamericano y la celebración del 5º centenario en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Macerata, Italia. Además, en Buenos Aires, diserta sobre el futuro de Hispanoamérica frente a España, en la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano. Destaco del año 92 el curso El pensamiento utópico y el descubrimiento de América, consecuencias éticas, dictado en la Universidad de Buenos Aires. Ese mismo año se funda en Viena la Sociedad de Filosofía Intercultural y junto a esta una serie de iniciativas de las que Alcira participa activamente a través de investigaciones, y la cito, ¿no? Para la ampliación de canon filosófico como para la realización de trabajos filosóficos a partir de fuentes no filosóficas, contribuciones decoloniales e interculturales para el mejoramiento de la docencia universitaria, contribuciones metafilosóficas sobre la distinción entre filosofías comparadas y filosofías interculturales, estudio crítico del currículum académico de las carreras de filosofía en nuestra América, enseñanza de los derechos humanos en contexto neocoloniales. Fin de la cita. Unos años antes, 1985, había conocido en Argentina al filósofo cubano-alemán Raúl Fornet Betancourt, quien reconoce la importancia de estos años para la filosofía intercultural y lo significativo que ha sido compartirlo con Alcira Bonilla. Sobre esto dice: para mí Alcira es, además de buena amiga, y no digo vieja amiga por lo ambivalente que puede ser la expresión, es una filósofa a la que todos y todas en América Latina le debemos mucho. Y por cierto, no solamente en los campos que ahora suenan más y que en cierto modo se han puesto de moda, como la migración, la ciudadanía, en sociedades plurales, los derechos humanos, la ética y por supuesto la filosofía intercultural en general. Y en esto último hay un aspecto que para mí al menos es especialmente meritorio y que merece doble reconocimiento, y es que Alcira no solamente hace aportes propios, sino que motiva e impulsa a los más jóvenes a que estudien temas interculturales, como se ve por los trabajos de tesis que alienta y asesora. Pero decía que le debemos no solamente en esos campos, porque tiene méritos en otros ámbitos que viene de más lejos y en los cuales sus aportes fueron pioneros en nuestro medio, por ejemplo, sus contribuciones a la contextualización de conceptos fenomenológicos como el de mundo de la vida. Querida Alcira, muchas gracias por tu amistad y trabajo. Los 2000, gracias. Los 2000 son característicos de una dedicación más dirigida hacia la filosofía intercultural. En estos encontramos, por ejemplo, la organización de una serie de foros, cursos, congresos y programas de investigación sobre migraciones, derechos humanos e interculturalidad principalmente. Entre ellos destaco la organización y coordinación de la red de investigadores e investigadoras Modernidades en Nuestra América, que inicia en la Universidad Nacional de Río Negro y luego pasa a través del CONICET a la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires el año 2009. Ese mismo año participa en la organización de Aula Abierta, Pensar en la Patagonia, conferencias mensuales de profesoras y profesores de la Universidad Nacional de Río Negro dirigidas a la comunidad de Viedma y la comarca. Esta participación en el sur del sur deja huella en muchos profesores y estudiantes que se han involucrado también en el pensamiento filosófico de la liberación. Sobre esto, las profesoras Diana Viñoles y Noelia Soledad Lobos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego le dicen: nos pidieron escribir unas breves palabras sobre Alcira.
Eso resulta difícil para dos profesoras de filosofía que admiran y quieren mucho a la expositora. Además de la amplia trayectoria que Lorena seguramente les presente, queremos remarcar la importancia que resultó para nosotras su solidaridad y sencillez, que no implicó dejar de lado el rigor del trabajo, pero además esos espacios de trabajo y aprendizaje eran espacios de reflexión, expresión y cuestionamiento ético y político continuo, que quizás hemos normalizado en los grupos de trabajo de filosofía de la liberación, pero que no son la norma en los grupos de investigación de la filosofía occidentales tradicionales que conocíamos. Hemos conocido en diferentes momentos a Alcira, pero ella resultó ser un puente para que nosotras nos conozcamos. Y esas cosas de la vida nos encontramos como compañeras en Ushuaia. Hace 2 años hemos podido invitarla a nuestra universidad a dar una conferencia en el marco de un proyecto de investigación, pero poder compartir paseos por el bosque y unas cenas en nuestra ciudad significó para nosotras una alegría enorme y el motivo fundamental para invitarla. Resulta realmente impagable poder compartir siempre un rato con ella. Así que felices de poder contarles esto a través de Lorena y disfruten de pasar ese rato con ella, una de las filósofas referentes de nuestra América sin lugar a dudas. En las 2 últimas décadas la encontramos, como vemos, en trabajos dedicados principalmente a la migración y al exilio. Alcira sabe bien de qué se tratan estos conceptos. Comienza con este último, con el exilio, con especial dedicación en las obras de Fernando Aínsa y María Zambrano, y luego avanza hacia una filosofía de la migración como fenómeno biopolítico fundamental para nuestro tiempo, siguiendo en esta explicación a Etienne Balibar y Michel Foucault, entre otros. No abandona la fenomenología ni sus escritos primeros, pues nunca esos estudios fueron solo estudios y acumulación de conocimientos, sino historización crítica que la llevó a examinar ideas y a contribuir a la ampliación relúcida de los conceptos. Es así como vemos sus aportaciones al concepto de utopía como lugar de encuentro entre fenomenología y antropología, o sus trabajos sobre ciudadanía, migraciones o derechos humanos a migrar. Todas estas aproximaciones desde experiencias contemporáneas, pero también, siguiendo a Husserl, rastreando nuestras deudas, nuestras tradiciones, es decir, reactivando el pasado como exigencia ética. Desde allí, Alcira promueve un proyecto geopolítico situado en el que subraya la responsabilidad de la ciudadanía. Para esto ella examina las interpelaciones que las nuevas ciudadanías emergentes realizan a las filosofías, recuperando la idea trastocada o neoliberalizada de ciudadanía, ampliándola a los y las migrantes en el horizonte pleno de sus derechos, es decir, no solo al que versa sobre el reconocimiento electoral, por dar un ejemplo, sino a todos aquellos sobre los cuales podrían gozar cualquier ciudadano o ciudadana en el desenvolvimiento de su vida. El año 2012, junto con el profesor Carlos Cullen, edita La Ciudadanía en Jaque, Ciudadanía, Alteridad y Educación, por la editorial La Crujía. El 2013 editan la segunda parte del mismo, dedicado ahora especialmente a ciudadanía, alteridad y migración. Estos libros fueron escritos por los integrantes de los grupos de investigación en ética, derechos, pueblo y ciudadanía desde el enfoque filosófico intercultural dirigido por Bonilla y del proyecto Perspectiva ético-antropológicas para el estudio de las condiciones culturales de la construcción de ciudadanía dirigido por Bonilla y la doctora Patricia Dipp. Desde el año 2014 es directora de la sección de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural del Instituto de Filosofía Dr. Alejandro Korn y directora del proyecto de investigación Ciudadanía Intercultural. El 2015 es coordinadora del libro Racismo, Genocidios, Memorias y Justicia, editado por la editorial Patria Grande de Buenos Aires. Este año también organiza y coordina los encuentros mensuales de escritura filosófica intercultural, EMEFI, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El 2017, la profesora Bonilla participa de la fundación de la Escuela Internacional de Filosofía Intercultural, EIFI, con sede en Barcelona, de la cual es integrante del equipo de formación e investigación sobre sociedad. Así como con EIFI, Bonilla es miembro de una serie de asociaciones y círculos de pensamiento hispanoamericano, interculturales, latinoamericanos, argentinos de filosofía, donde su participación junto a la de otros y otras mueven, remueven y renuevan ideas, lo que caracterizaría el compromiso de la profesora por lo nuestro americano de la filosofía intercultural y liberadora,
que quiere subvertir la institucionalización filosófica defendida, por ejemplo, por Maurice Merleau-Ponty como europea y con una vinculación lineal perfecta casi entre la antigua Grecia y el mundo occidental del siglo XX, que de paso desconoce las múltiples formas de vida, las historias, los tiempos, los actuales de nuestros pueblos, por cierto. Alcira Bonilla es filósofa interpeladora. Su filosofía se profiere de modos diversos, no solo escrituralmente, por ejemplo. Visibiliza distintos modos de expresiones, de sabidurías no dominantes y reconstituciones de la historia de resistencia y liberación de las mayorías populares. La filosofía que Alcira Bonilla nos presenta es considerada, siguiendo sus propias palabras respecto de la filosofía intercultural, un desarrollo epocal de líneas básicas de la filosofía de la liberación. Y en ella vemos cómo su trabajo, por ejemplo, siguiendo sobre todo a su maestro Arturo András Roig sobre ciudadanías interculturales emergentes, vienen a poner de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una siempre abierta filosofía liberadora que sea capaz de hacerse cargo de nuevas investigaciones histórico-conceptuales que aborden las urgencias del presente y las siempre abiertas formas de manifestación de la realidad. En Chile, Alcira es muy querida y valorada. Ha estado en distintas ocasiones en varias universidades que le han invitado. El año 2019, por lo pronto, estuvo en la Universidad Cardenal Silva Enrique junto a Alex, ¿cierto? Una de las universidades organizadoras de este evento, aunque ya había estado antes, comienza diciendo al inicio de su conferencia, pues había sido invitada por su amigo Ricardo Salas, cuando éste aún no migraba a Temuco. Con las palabras de Ricardo Salas quisiera terminar esta presentación, pues el trabajo que ellos han propiciado de retroalimentación ha sido bien loable. El trabajo de Salas en Temuco y sus aportaciones de la filosofía mapuche es insumo de investigaciones para Bonilla, los trabajos de Bonilla sobre derechos humanos y ciudadanías emergentes, sabemos son difundidos por Salas en el doctorado de estudios interculturales en la Universidad Católica de Temuco. Sobre esto Salas dice: Alcira Bonilla es una filósofa destacada no solo por sus estudios fenomenológicos, sino por ser una pensadora rigurosa de los grandes problemas filosóficos de nuestra América, o como ella prefiera, de una filosofía intercultural nuestra americana liberadora. Hemos coincidido en diferentes espacios académicos en Argentina y Chile durante más de 15 años, donde hemos compartido varias publicaciones colectivas y muchos momentos llenos de reflexiones, ideas y emociones genuinas, en los que permanentemente su pensar alude a las diferentes memorias de nuestros pueblos mestizos e indígenas y en la capacidad utópica que ellos tienen para encontrar caminos de liberación, para ir construyendo un nosotros. Pues bien, muchas gracias a Alcira y a todos por acompañarnos y te dejo la palabra para que puedas realizar tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena. Realmente no sé si voy a poder hablar porque estoy profundamente emocionada y además muy emocionada de que hayas recurrido a estas amigas y amigos que también contribuyeron a la escritura de tu texto. Es para mí una enorme alegría participar en este ciclo y comienzo obviamente agradeciéndole a Alex Ibarra por su permanente generosidad intelectual, por la organización del ciclo y por la invitación. También estoy muy agradecida por estar o ser parte de un conjunto de pensadores y pensadoras que se han comprometido desde hace mucho tiempo con la filosofía de la liberación. Y por supuesto, también muy contenta de estar hoy en la compañía de Alex, de Álvaro, de Andrés y a Lorena sobre todo, que ha hecho esta presentación que indudablemente no merezco. Creo que ella ha escuchado y ha leído de manera demasiado generosa mis publicaciones y mis antecedentes, pero bueno, siempre uno necesita de abuelitas intelectuales cuando las reales hace bastante tiempo que han partido. Así que demasiado, Lorena, pero muchas gracias igual. Bueno,
A fines de los años 60 y en los primeros años de la filosofía de la liberación, como yo le conté a Lorena, no fui protagonista de este movimiento, sino usando una expresión del joven Dussel en el año 64 ya, fui una trabajadora intelectual en formación, extremadamente tímida en esa época, que asistió a varios de los encuentros fundacionales, guardando un silencio sediento y atento, diría también Dussel. El esquema de mi exposición sobre la filosofía de la liberación argentina se sintetiza en 4 palabras: acontecimiento, ideas, figuras, presencia. Acontecimiento. La aparición explícita de la filosofía de la liberación es uno de los acontecimientos mayores en el desarrollo de la filosofía en la Argentina. No llega a comprenderse adecuadamente su significatividad si no se lo pone en relación con otros 2 grandes acontecimientos filosóficos que tuvieron lugar en nuestro país durante el siglo XX y que, como la filosofía de la liberación, tuvieron proyección latinoamericana y mundial. Nombro la normalidad filosófica, proyecto que tuvo como impulsor a Francisco Romero a mediados de los años 30, y el primer Congreso Nacional de Filosofía de 1949. Empleo palabras del propio Romero para referirme al conocido proyecto de alcance local y en los países de habla hispana del continente, que tuvo el filósofo por principal impulsor en los años 30 del siglo pasado. Cito: lo que faltaba hasta hace poco en España, lo que acaso falta todavía entre nosotros, es lo que llamaré la normalidad filosófica. Quiero decir, la filosofía concebida como común función científica, como trabajo y no como lujo o fiesta. Fin de la cita. Puesto que en su concreción efectiva el proyecto se manifestó en la configuración de un canon académico de autores y prácticas, organizador de las carreras de filosofía, pero que también se realizó mediante una instalación de la filosofía en la arena pública como una práctica social, mediante una vasta actividad editorial, realización de traducciones, proliferación de conferencias, constitución de una red intelectual, etc., se le da también tardíamente el nombre de normalización, con el que se hace referencia más bien al contenido prescriptivista del intento, por cierto exitoso, de Romero. Como índice de este éxito, podemos considerar que con críticas, avances y retrocesos, este proyecto sigue parcialmente vigente, no solo en casi todas las carreras de filosofía, sino y sobre todo en la manera de concebirla y de concebir su ejercicio. El primer Congreso Nacional de Filosofía, celebrado en Mendoza del 30 de marzo al 9 de abril de 1949, con un acto académico final el día 13 en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires, puede ser considerado el segundo gran acontecimiento filosófico argentino, debido principalmente, a mi modo de ver, a 3 aspectos. Marcó un antes y un después en el desarrollo de la filosofía académica en la Argentina, que desde ese momento se incorporó definitivamente al movimiento filosófico internacional como un conjunto distintivo con una tradición consolidada. En segundo lugar, las figuras que estuvieron presentes y las ausencias de algunas prestigiosas pusieron de manifiesto las tensiones filosóficas e ideológicas del medio intelectual vernáculo, pero también del internacional. No olvidemos que la Segunda Guerra Mundial había acabado hacía poco. En tercer lugar, el Congreso señaló un hito en el complejo entramado entre filosofía y política,
no solo para América Latina, no solo para Argentina, perdón, sino también para América Latina. A partir de ese momento, la filosofía, sin ser sierva de una política entendida como poder hegemónico o partidario, no pudo soslayar el tema de lo político y de la política. Por supuesto que el devenir de la filosofía en los años posteriores al Congreso, paralelo al del país, se dio entre dictaduras cívico-militares y gobiernos resultantes de elecciones en las que el peronismo estuvo proscripto, situación que afectó también a académicos, profesores e intelectuales considerados afines al movimiento. En el momento en el que se produce la irrupción de la filosofía de la liberación, el peronismo todavía estaba proscripto. El tercer acontecimiento decisivo para nuestra filosofía fue el disruptivo de la filosofía de la liberación argentina, o para decirlo con la expresión de Marcelo González y Luciano Madoni, la constitución del polo argentino de la filosofía de la liberación, a la que estos autores y otros califican siempre como irrupción, estallido o explosión. Sin embargo, la filosofía de la liberación no surgió de la nada. Es producto de la conjunción tanto de la efervescencia social de esos años y de factores políticos nacionales e internacionales, la Revolución Cubana en primer término, como de una producción intelectual y artística extraordinaria. La década del 60, que se inició bajo el signo del triunfo de la Revolución Cubana, fue una época compleja en la que se mantuvo la continuidad de la Guerra Fría y de la Guerra de Vietnam, pero en la que igualmente se dio el éxito, al menos parcial, de los movimientos anticoloniales. Sobre todo en sus últimos años, se vivieron momentos de efervescencia por vastos sectores de la juventud y del movimiento obrero, y por numerosos grupos que resistieron a las dictaduras y en nuestro país a la proscripción del peronismo. Junto con la Revolución Cubana y sus consecuencias geopolíticas, el boom internacional de la literatura y del arte latinoamericanos puso al subcontinente en el centro de la atención internacional. La difusión de una gran literatura política vernácula de corte ensayístico, como lo ha sido casi siempre toda la literatura política latinoamericana, de la teoría de la dependencia y de los documentos del Concilio Vaticano II, así como de los textos de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín en 1968, entre otros factores, fueron el caldo de cultivo para que se mostrara, empleando palabras de Marcelo González y de Luciano Madoni, el perfil explosivo de la irrupción del horizonte expresado por la dupla dependencia-liberación. Fin de la cita, y se diera el acontecimiento de la filosofía de la liberación en 1971 en especial. Como lo han dicho mis antecesores en este ciclo, este acontecimiento no solo significó un giro definitivo para la práctica de la filosofía en la Argentina, sino también para el pensamiento filosófico creador en nuestra América y el mundo. Paso a la segunda parte, que es breve porque mucho han dicho mis antecesores. Ideas. Recupero una caracterización que hizo Mario Casalla en su conferencia de la semana pasada, cuando dijo que la novedad de la filosofía de la liberación debía ser entendida como alteridad fructífera con el pensamiento de la denominada normalidad filosófica. Esto me sirve a mí para encadenar, ¿no?, el proyecto de la normalidad filosófica con lo que sucedió en el Congreso del 49 y luego con la filosofía de la liberación. A esta caracterización, entonces, yo añadiría la idea de una reapropiación creadora de algunas figuras e ideas surgidas en los años anteriores, a partir sobre todo del primer Congreso Nacional de Filosofía. Como ya hicieron
suficiente referencia a este acontecimiento fundante de la filosofía de la liberación, quienes me antecedieron, y a los encuentros y reuniones que le dieron lugar y que se fueron sucediendo hasta 1975, años de diásporas y disidencias, una síntesis del legado potente de esto se encuentra en el manifiesto de 1973, que cierra el primer libro publicado por el colectivo del 71 y que se titula Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana, en Buenos Aires, editado en Buenos Aires por la editorial Bonum en 1973. Los firmantes del manifiesto fueron Osvaldo Ardiles, Hugo Asma, Mario Casalla, Horacio Cheruti Gulber, Carlos Cuyen, Julio de San, Enrique Dussel, Aníbal Fornari, Daniel Guilló, Antonio Kinen, Rodolfo Cush, Diego Pro, Agustín de la Riega, Arturo Roy y Juan Carlos Escanone. Entre las ideas vertidas en el manifiesto voy a destacar libremente la conciencia de situacionalidad, puesto que los firmantes representan un nuevo estilo de pensamiento surgido en América Latina, la novedad radicalísima de ellos que reside en la opción por un nuevo sujeto o agente histórico, denominado el oprimido, el marginado, el pobre, que constituyen efectivamente el pueblo, pero que ellos están pensando no solamente desde su situacionalidad americana, sino de manera universal. Piensan, como decía Casalla, desde un universal situado, y entonces pueden extender este programa, diríamos, a todas aquellas latitudes en las que los pueblos fueron convertidos en objeto por los procesos de conquista y colonización. Con esto, obviamente, como señalamos, se vuelve posible un nuevo tipo de universalidad, ya que tal exterioridad del otro a la que se refieren en el manifiesto no es propia de la región. Además, hablan de la necesidad de tomar en cuenta los condicionamientos epistemológicos políticos del pensar en América Latina. Y por último, señalo yo, extraigo yo del manifiesto de manera fuerte la conciencia de ser una filosofía de y para la praxis. Por consiguiente, como ellos sí dicen explícitamente, considerar la política, o mejor dicho, la filosofía política, como filosofía prima. Después de esta breve referencia a las ideas, voy a las figuras. Ya señalé las figuras que firman el manifiesto del 73. Como ustedes pudieron observar, ninguna mujer. Sin embargo, vamos a encontrar mujeres y especialmente una a la que hoy quiero homenajear. Pero sigo, aún tomando en cuenta los criterios prudentes establecidos por Marcelo González y Luciano Madoni en un artículo del 2008 para establecer la pertenencia a los momentos iniciales de la filosofía de la liberación, que resumo como tematización de cuestiones vinculadas con el campo temático dependencia, liberación, Latinoamérica, autoascripción, participación en eventos y publicaciones conjuntas, heteroascripción y o legitimación de pertenencia por parte de otros protagonistas, estimo que a estas firmas y a su ampliación a otras figuras, a 24 en total, por parte de los autores citados, cabría añadir varios nombres más, algunos de personas ya fallecidas, pero también los de otros filósofas y filósofos que siguen en plena producción y que constantemente resignifican el gesto inicial de la filosofía de la liberación. Entre ellas cito las de Rodolfo Mario Agoglia, Conrado Eggersland, Mauricio Amílcar López, Andrés Mercado Vera, Dina Picotti, Armando Porati y Ricardo Gómez. Entre las 24 quiero decir que Marcelo y Luciano citaron a la figura de Amelia Poetti.
Hoy quiero rendir un homenaje especial a 3 de estas figuras porque me han sido cercanas y han marcado mi pensamiento y también han marcado algunas de mis opciones. Ellas son Amelia Podetti, Rodolfo Mario Agorria y Juan Carlos Scanoni. En primer término, para remediar la escasa voz que tuvieron las mujeres en los orígenes de la filosofía de la liberación, voy a hablar de Amelia Podetti. Nació en San Luis, en Villa Mercedes, en el año 1928, y en Buenos Aires en 1979. Hace unos años, en un homenaje que le rendimos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, leí un texto titulado Amelia Podetti entre la historia de la filosofía y la creación de una filosofía americana. Y creo que este título es válido para definirla de algún modo. A mi entender, la palabra de Amelia en su totalidad, tanto lo que fue su palabra docente, profunda, insistente, constante, como la escrita, puede ser denominada palabra de la aurora. Y desde este rasgo auroral se puede leer su intenso legado édito e inédito, incluidos sus textos sobre la historia de la filosofía, así como sus traducciones. Investigar este legado nos permite dar mejores y más amplios caminos para filosofar de modo responsable y situado en nuestro suelo americano y en nuestro tiempo, sin renegar, empero, las aspiraciones de universalidad y rigor. Hago un pequeño paréntesis biográfico. No fui alumna de Amelia, porque realicé mis estudios de filosofía en una universidad donde ella comenzó a enseñar después de mi egreso. Ni tampoco colaboré con ella en investigaciones compartidas. Creo que la conocí en la segunda mitad de los 60, pero no recuerdo ni el momento ni la ocasión, solo el deslumbramiento. Me impactaron su seriedad, la fuerza y convicción de su palabra erudita, ya se refiriera a temas filosóficos o histórico-políticos, presentándonos una América ya antigua, prehispánica, y cargada con una historia de vejaciones, con los ojos nuevos de un pensamiento nacional y popular esclarecido que nos mostraba cómo se podía minar el colonialismo acendrado de nuestras aulas y de nuestra cultura, e infundir la esperanza, la aurora de otra existencia mejor. Entonces comencé a frecuentarla y a leerla. El descubrimiento paulatino de las sintonías intelectuales y políticas, pero también de su actitud de vida y de cierta sensibilidad compartida, fue acendrando los diálogos. Perdón. Su generosidad, reforzada por el trato respetuoso que guardaba siempre, se prodigaba en cursos, encuentros, conferencias, conversaciones ocasionales, préstamos de escritos no publicados, difusión de traducciones que por inéditas corrieron riesgo de plagio. Algo más tarde vino su trabajo señero en las cátedras nacionales y la dirección de Hechos e Ideas en su tercera época. Voy a citar un texto de Podetti que está en su comentario a la introducción a la fenomenología del espíritu que tradujo y que se publicó nuevamente hace pocos años, en 2007, porque creo que caracteriza muy bien su posición dentro, diríamos, de la constelación del campo que nosotros estamos tratando. Cito: ¿cuál es nuestra ubicación y nuestro destino en este mundo, como argentinos y latinoamericanos? Porque el punto de partida necesario para el desarrollo de un nuevo pensamiento, tanto en el ámbito científico como en el filosófico, es precisamente tratar de comprender cuáles son las alternativas que están hoy en juego en la situación mundial y cuáles sus cursos posibles.
no me puedo extender demasiado en el trabajo de Amelia como historiadora de la filosofía, que lo tenemos sobre la base de lo que ha quedado de sus cursos y de algunos textos publicados, ni como traductora. Pero creo que en todos ellos señaló una relación estrecha entre este estudio de la filosofía que presidió su filosofar y una creatividad filosófica situada. Y también fue muy importante para ella la labor traductora, a través de la cual pudo entablar un diálogo efectivamente creativo y profundo con los autores. Subrayo igualmente el diálogo crítico con las ciencias humanas y sociales, con lo que ella denominaba el cientificismo de estas ciencias, especialmente con la historia, la antropología y la teoría de la dependencia. Esta crítica se desplegó en clases y artículos y, a mi entender, alcanza un momento brillante en sus estudios sobre Claude Lévi-Strauss, una visión crítica, que fueron publicados obviamente tardíamente, y en sus observaciones sobre la teoría de la dependencia, así como algunas dirigidas a las obras de Darcy Ribeiro. Yo no puedo hablar de estos textos que son fascinantes realmente, pero según Armando Porati, otro querido compañero de estas épocas, tanto la importación acrítica de categorías de análisis como la fascinación de algunos autores, Darcy Ribeiro, los autores de la teoría de la dependencia, por el progreso tecnológico y económico de los países centrales, les impedía entender la riqueza de los pueblos latinoamericanos, cuyos movimientos de liberación y líderes son portavoces de un nuevo proyecto de vida más humana. Estas páginas para mí no han perdido actualidad y nos resultan sumamente instructivas para estudiar los matices que diferencian los debates que se dieron en la Argentina a los que se dieron y se dan en Brasil en torno a la especificidad de la filosofía y sus vínculos posibles con las áreas y las especializaciones mencionadas, incluyendo en tales debates las luchas por la organización de las carreras universitarias, sus contenidos y metodologías. En síntesis, el imperativo de la filosofía para Amelia Podetti no es otro, como decía Evita, que mejorar la vida del hombre sobre la tierra. Entonces es preciso rescatarla del cono de sombra que proyectan sobre ella las ciencias sociales todavía colonizadas. La filosofía, para Podetti, resulta precisamente más apta para un ejercicio de la crítica de la cosmovisión imperial y colonial que nos oprime y envilece, y precisamente de ella dependen tales ciencias sociales latinoamericanas y en mayor medida que hoy en los años activos de Amelia y el desarrollo de las ciencias en general. Por supuesto, habría que trabajar a fondo los textos de Amelia para ver hasta dónde hoy podríamos estar de acuerdo con lo que ella nos está diciendo, pero en las luchas de ese tiempo fueron sumamente ricos, sumamente importantes para nosotros y nosotras. Bueno, por acá voy a dejar la presentación de Amelia y solamente voy a decir que tanto en sus intervenciones académicas como no académicas, insistió siempre en un tópico básico, sin el cual la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales son impensables en el sentido más negativo de la palabra, son verdaderos disparates. Es el descubrimiento del nuevo mundo, que fue en realidad el descubrimiento del mundo en su totalidad, pero lógicamente, como después también lo ha señalado con mucha eficacia y con mucha erudición Enrique Dussel, este descubrimiento no nos tiene que volver eurocentrados, sino por el contrario, nos tiene que dejar el espacio para una nueva filosofía. De Amelia aprendí un estilo de canibalismo filosófico creador sin estridencias. Me enseñó consecuente y coherentemente a fagocitar con el estudio serio lo mejor del pensamiento europeo
y occidental. Pero si alentar un proyecto liberador de alcance universal es competencia definitoria de la filosofía desde sus orígenes remotos, una filosofía americana o nuestroamericana que surja de la escucha de las voces silenciadas u olvidadas, así como de las nuevas voces de los pueblos del subcontinente, es la única que puede convertirse en portavoz de una alternativa de universalización liberadora. Era y es el modo más adecuado de sumarnos a los esfuerzos liberadores que alentaron constantemente en estas tierras, en especial bajo las múltiples formas de resistencia popular, para prohijar una nueva y crecida universalidad. Tal era la fuerza de las palabras de Amelia Podetti, que también hoy, a pesar de los años transcurridos y de otras lecturas, estudios y conversaciones, me sorprendo muchas veces repitiendo frases de Amelia en el aula y en escritos. ¿Cuánto tiempo me queda, Álvaro? ¿5 o más? Más, gracias, mejor. Mejor, porque paso a la segunda figura que quiero manejar, que es la de Rodolfo Mario Agoglia Volpatti, nacido en 1920 y murió en 1985. A mi entender, Agoglia, sobre todo debido a su carácter de secretario de actas del primer Congreso Nacional de Filosofía del 49, se nos muestra como un puente entre los jóvenes de esa generación, después cargados por sus enemigos con el mote de Flor de Ceibo y depuestos o postergados, y los del 70, que, como además fue el caso de Agoglia mismo, sufrieron la muerte o desaparición de seres queridos y compañeros y el exilio. Encubierta durante su existencia y en las 3 décadas posteriores por la persecución y sobre todo por las políticas correctas de ciertos usos académicos, la talla filosófica de Agoglia se manifiesta en la conjunción de 3 rasgos relevantes que caracterizaron su pensamiento y su acción. La filosofía surgida de la praxis y convertida en sustancia de la vida. El magisterio filosófico ejercido como vocación y la universidad entendida como institución privilegiada para la transformación política y cultural de las naciones latinoamericanas. Recuerdo que Agoglia tuvo todos los cargos en la universidad. Fue ayudante, profesor, secretario, decano y rector. Y justamente la gran persecución contra él fue en su posición de rector de la Universidad Nacional de La Plata. Dotado de humor y simpatía, Agoglia ejerció la docencia universitaria desde temprano, siendo maestro de maestros en los diversos hitos de su errancia docente: Buenos Aires, La Plata, Jujuy, Mendoza, Bahía Blanca, Puerto Rico, Quito, Salamanca, nuevamente Buenos Aires. Formó, yo creo que ya 2 generaciones de filósofos, científicos sociales y profesionales de la cultura, en la pasión por la verdad, el trabajo riguroso, el respeto por las diferencias culturales e ideológicas y el compromiso con la realidad histórico-social. Siempre rumbo al sur, recibió y supo gozar de la alegría de una obra madura, el afecto de sus amigos, el agradecimiento de sus discípulos y el reconocimiento de sus pares. En los años posteriores al exilio, Agoglia publicó varios libros en los que fijó lo más original de su pensamiento. Y en los años anteriores al exilio, publicó 2 libros que corresponden a sus investigaciones sobre Platón y fijó lo más original de su pensamiento en algunos artículos y colaboraciones. Mi querida compañera Malena Lasala señala con acierto que en estos trabajos ya Agoglia había puesto la filosofía en su lugar, sobre todo ateniéndose al texto que Agoglia tituló La filosofía como sabiduría del amor, que puede ser considerado todo un programa de vida filosófica. Aunque no puedo ahora citar algunos pasajes,
recomiendo especialmente la lectura de este texto, porque Agovia nos muestra un amor de fidelidad, dialogicidad, compromiso y riesgo, que queda planteado en la raíz de un inacabable diálogo filosófico que ha de hacerse cargo en un diálogo mayor de todas las aspiraciones humanas a realizarse libremente en la historia. Un diálogo que obviamente es un diálogo situado. Perseguido, privado del cargo y de la cátedra, el odio de sus enemigos políticos que buscaron su aniquilamiento culminó en la muerte de su hijo Máximo Leonardo y en la destrucción de su casa en el año 1976. Agovia se exilió en diversos lugares, pero definitivamente pasó varios años en Quito, donde escribió varios libros, documentos de trabajo, artículos, numerosos inéditos y sobre todo en compañía de Arturo Roy y también más parcialmente de Ricardo Gómez, pusieron en marcha el instituto y la carrera de filosofía en la Universidad Católica de Quito, cosa que todavía hoy lo recuerdan ese periodo con muchísimo agradecimiento. Bueno, un recorrido por los diferentes escritos en los que Agovia expuso su idea fundamentalmente de cultura nos permite reconocer orígenes hegelianos y románticos de la misma. Pero justamente al hacerse cargo de los diversos rasgos de la cultura que han destacado filósofos y antropólogos, su teoría conjuga la variedad de las culturas, el carácter totalizador y formativo de cada una de ellas con la dinamicidad, historicidad y comunicatividad de las mismas. Pero a partir de estos estudios, Agovia a lo que está queriendo llegar es al estudio de la formación moderna de un concepto de cultura nacional y su vínculo con las nociones de nación y Estado. Esto le permite diagnosticar que el pensamiento latinoamericano comparte la idea de cuño historicista de que las comunidades culturales históricas alcanzan un nivel de realidad nacional cuando adquieren capacidad de decisión, con lo cual se indica que la noción de cultura es vista como integrada, esencial e inseparablemente por la voluntad de soberanía política de un pueblo. Y este es el rasgo quizá más interesante del pensamiento de Agovia y por el cual él se vincula con lo que fueron antes de la filosofía de la liberación, los estudios sobre la identidad nacional, la cultura nacional, etc., pero también con la filosofía de la liberación. ¿Por qué? Porque justamente la identidad nacional de todos y de cada uno de los pueblos de América Latina resulta para él el instrumento adecuado para recuperar la iniciativa en el proceso autónomo de formación pública y privada. Y dice lo siguiente: el cuestionamiento que implica la idea y el reclamo de una cultura nacional instaura una dialéctica práctica, sociopolítica, es decir, una relación de negación entre la conciencia histórica que esclarece nuestro presente efectivo y esa misma cultura objetiva considerada ella como no genuina, como alienada e ideológica, en tanto procede de nuestra situación de dominados, y la encubre bajo la apariencia de una cultura original con pleno consenso del cuerpo social. Es decir, se hace fuerte la idea de una crítica de la cultura y de un reclamo, una crítica de la cultura fáctica. Esto está en un texto que se llama La cultura como facticidad y reclamo, de la cultura como cultura fáctica y de un reclamo para que podamos pensar la idea de una cultura nacional y latinoamericana. La cultura como reclamo, cuando yo leía los textos de Agovia, a mí se me hacía que se asimilaba al grito de los desposeídos y marginados de todas las historias. Si la conciencia histórica de la alienación cultural que pone al desnudo la irrealidad de la independencia política
es la condición cultural trascendental de la cultura nacional entendida como reclamo. La liberación constituye la condición cultural ontológica de la misma y el aporte que cada cultura en diálogo con las demás puede realizar para contribuir al desarrollo histórico del hombre. Bueno, por lo tanto, la praxis liberadora exigida se entronca con la necesidad instrumental de la reflexión crítica sobre nuestra historia y sobre la historia y la historicidad en general. De aquí la importancia que para Goglia tuvo la filosofía de la historia, y viene mi recuerdo más presente y más inmediato. En los últimos meses de su vida, conjuntamente con Malena Lasala, yo tuve la alegría y la pena consecuente de haber sido jefe de trabajos prácticos de la cátedra de Rodolfo María Goglia en la Facultad de Filosofía y Letras de Filosofía de la Historia. Con esto dejo mi homenaje a Goglia, que era muchísimo más largo, por supuesto, y paso a homenajear al querido Scanone. El pasado 28 de noviembre, en la capilla del Colegio Máximo de San José, San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina, hermanados en el mismo respeto, afecto y dolor, confluimos sacerdotes, legos y novicios de la Compañía de Jesús, teólogos y teólogas, integrantes de la comunidad filosófica argentina y personas que concurren habitualmente a las parroquias y capillas populares vecinas del colegio para despedir al padre Juan Carlos Scanone, fallecido el día anterior. Habiendo ingresado a la Compañía de Jesús en 1949, de sus 88 años de existencia, 70 lo fueron de fecundidad religiosa, teológica y pastoral y filosófica. Siguiendo la indicación que da en su propia autobiografía intelectual, para entender cabalmente su pensamiento se deben tomar en cuenta 3 factores o componentes: el filosófico teológico, el espiritual apostólico y el latinoamericano y social. Scanone fue, ante y sobre todo, un religioso jesuita. Si bien con una decidida vocación filosófica desde el inicio de su formación y con la preocupación teórica permanente por mantener metodológicamente distinguidos los niveles de la racionalidad filosófica y de la racionalidad teológica, así como la vida apostólica. No voy a leer los hitos iniciales de la filosofía de Scanone, que han sido muy bien estudiados por Luciano Madoni en el libro que acaban de publicar con Marcelo González sobre la explosión de la filosofía de la liberación en su polo argentino. Y que las investigaciones de Madoni documentan de modo casi exhaustivo el carácter decisivo de los estudios académicos filosóficos de Scanone, su perduración en toda su obra, así como la nula referencia a autores latinoamericanos en ese periodo formativo. Pero resulta que es decisivo en el pensamiento de Scanone su contacto con el pensamiento de Levinas a través de una reseña que él hace sobre totalidad e infinito. Y más tarde lo puede releer desde el lugar hermenéutico de América Latina en su regreso a la Argentina en 1967. Es muy curioso porque por esa época es cuando Scanone, por un lado, recibe también la influencia del Concilio Vaticano II, y empieza a tener conversaciones con Enrique Dussel, que simplemente se había dirigido al lugar de residencia de Scanone, que era el Colegio Máximo de San Miguel, para hacer algunas de sus investigaciones. Bueno, esa conjunción feliz que se da en esos años, empiezan ellos a conversar y a ser protagonistas de ese inicio de la filosofía de la liberación. Scanone promovió la realización en las facultades de San Miguel de las jornadas académicas interdisciplinares de teología, filosofía
y Ciencias Sociales, centradas en temas latinoamericanos y argentinos, que se celebraron entre 1970 y 1975, que fue la última. A comienzos del 71, invitado por Dussel, concurrió a las reuniones de Calamuchita, donde se concluye efectivamente allí, como dice Scannone, que una filosofía de valor universal planteada en perspectiva latinoamericana ha de ser una filosofía de la liberación. Obviamente hemos recorrido en las conferencias pasadas el itinerario de estos inicios de la filosofía de la liberación con nuestros colegas que sí fueron protagonistas. Para el caso de Scannone, desde 1971 se puede señalar un doble y complementario movimiento de continuidad y de ruptura en su trayectoria anterior. Sigo a Luciano nuevamente en este punto. Amplió su horizonte problemático y temático, releyó a Levinas y abordó nuevos diálogos con los autores que presidieron su formación filosófica desde el nuevo lugar hermenéutico de América Latina, y en su caso particular profundizando desde allí un proyecto de filosofía de la religión que acababa de vislumbrar en su regreso a la Argentina. En Religión y Nuevo Pensamiento, hacia una filosofía de la religión para nuestro tiempo desde América Latina, efectivamente, Scannone planteó un acercamiento a la filosofía de la religión que sin perder universalidad se ubicara en América Latina, a partir de una verdadera conversión ético-histórica a las víctimas, con un pensamiento posterior, como él dice, a los giros copernicano y hermenéutico-lingüístico. Fíjense que acabo de decir una conversión ético-histórica a las víctimas y no una conversión de las víctimas. Es decir, las víctimas en América Latina indiscutiblemente fueron los pueblos originarios y otros grupos. Y Scannone no dice convertirlos a ellos. Scannone dice convertirnos a ellos. Es decir, mudar realmente el sujeto de nuestro filosofar, como salió indudablemente en todos esos congresos y en el manifiesto de 1973, indudablemente. Bueno, yo no voy a seguir con la obra de Scannone porque se me va el tiempo, por supuesto, pero quiero señalar que nuestro autor propone efectivamente un nuevo pensamiento para otro comienzo, como dice él en sus últimas obras, pues otro mundo es posible. Pero el vislumbrar este otro mundo es posible tiene que ver con su regreso a la Argentina en el año 67, con el feliz encuentro con Dussel, con la organización de los encuentros y con sus aportes a la constitución del Polo Argentino fundacional de la filosofía de la liberación. Vamos al último punto y con esto creo que tengo que ir acabando, que es la presencia. Cuando puse la palabra presencia, creo que todo el tiempo anterior de mi conferencia estuve hablando en tiempo pasado, pero ahora quiero hablar en tiempo presente, o por lo menos me estaba refiriendo a un tiempo pasado. Pero ahora quiero hablar en tiempo presente, porque la filosofía de la liberación no fue. La filosofía de la liberación es. La filosofía de la liberación es, por supuesto, en la voz de los que fueron sus fundadores. Acá hemos escuchado a Dussel y a Casalla y a Roberto, pero podríamos estar escuchando a varios más, que gracias a Dios están vivos. Entonces, fue y es en la voz de sus fundadores, fue y es en algunas instituciones, fue y es en algunas revistas, fue y es en una cantidad de trabajos, de tesis, de libros, de artículos que se publican constantemente y a cada rato
sobre la filosofía de la liberación en todos los países. La filosofía de la liberación ha sido la madre, digo yo, de nuevas formas de filosofar, pero siempre de un filosofar, de un situado, como dice Calle, yo recordé al comienzo, desde un filosofar enraizado en nuestra América y desde nuestra América para el mundo, en un filosofar que hace de su, que pone su acento justamente en un nuevo sujeto histórico que es el pueblo, entendiendo por pueblo aquellos que están, como dice Dussel, en la exterioridad, aquellos que están en algún modo fuera del sistema y que no han sido reconocidos por este. Sin embargo, quiero decir que en los años que han transcurrido, desde la filosofía de la liberación, los 50, que se cumplen el año próximo, y la actualidad, sucedieron muchas cosas en el mundo que yo las he recordado en varios textos y que las he recordado porque pienso que una cantidad de cambios profundos han incidido también en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de filosofar y de actuar, sin dejar por esto de sentirnos en alguna manera ligados a esta filosofía de la liberación. En estos años, por ejemplo, la globalización hegemónica muestra fisuras cuya solución parece imprevisible. Ahora la región que había logrado unirse, cosa que no estaba en el momento de la filosofía de la liberación, se ha resquebrajado. Después de haber tenido el paréntesis de algunos gobiernos, llamámoslo generalmente, así genéricamente progresistas en América Latina, tenemos la instalación de gobiernos de derecha. Se han profundizado la pobreza, las desigualdades, el racismo, el expolio de los bienes comunes, y como corolario, ahora el mundo está padeciendo una pandemia de efectos deleterios imprevisibles. Sin embargo, hago mías las palabras de Scannone y confío en la potencia del giro revolucionario fundante de la filosofía de la liberación, que nos propuso otro modo de practicar la filosofía. En palabras de Dussel, a partir de la exterioridad del ego clamo y no de la centralidad totalizante del ego conquiro, ego cogito. Sin embargo, yo he tomado un rumbo que no han tomado otros compañeros y compañeras de la filosofía de la liberación. He intentado profundizar en algo que me parece sumamente importante en este momento, que es la filosofía intercultural. Pero la filosofía intercultural concebida como nuestroamericana y liberadora. Es decir, como lo dije el otro día al finalizar las segundas jornadas internacionales de filosofía intercultural que hicimos en la Facultad de Filosofía y Letras, en Zoom por supuesto, la filosofía intercultural nuestroamericana liberadora es una hija necesaria de la filosofía de la liberación. No rompe con ella, sino por el contrario, se entronca en ella, pero profundizando en la diversidad de nuestras lenguas, profundizando en la diversidad de nuestras culturas, profundizando también en aquellos problemas que, si bien tienen un carácter unificador común, como bien lo habían visto nuestros compañeros ya en los años 70, la dependencia, o como la querramos llamar, sigue existiendo y en grado mayor todavía, si bien es así, pero además estos problemas se manifiestan de modos diferentes en los distintos lugares. Muchas veces, conversando sobre el tema de la interculturalidad con Ricardo Salas, hemos a veces dialogado y alguna vez tenido algún intercambio un poquito más fuerte, porque para él, en principio, la interculturalidad, en su sentido más prístino, se daba en sitios como Temuco, donde él vive y donde él ejerce como filósofo, pero además como militante de las causas por las justicia.
registra en nuestras grandes urbes, donde nada más que en metros a la redonda de mi casa yo puedo escuchar diversas hablas. ¿Es Alcira? Álvaro. Sí, se congeló. Le damos unos minutos. Quizás quítale el video. A ver, sí. Le voy a hablar por WhatsApp por si acaso. Evangelización e imperialismo que se fueron jalonando en el tiempo desde el siglo XVI. Bien puede señalarse que la continuidad de estas prácticas culmina en las dictaduras cívico-militares de la segunda mitad del siglo pasado y se perpetúa en los procesos dolorosos actuales de pauperización, migraciones no deseadas, violencia estatal, etnocidios, conculcación de derechos, hambre, apropiación de derechos de recursos naturales, etc. En este sentido, la filosofía intercultural, como digo, tiene que hacerse cargo de todos estos asuntos, tiene que de manera sumamente rica con las ciencias sociales, sobre todo con las ciencias sociales interculturales, y por sobre todas las cosas, tiene que implantar, practicar formas posibles de devolver a los grupos que han sido negados o olvidados el protagonismo histórico que les fue quitado, su voz genuina y el ejercicio pleno de sus derechos mediante acciones y estrategias diversas que vayan restañando las consecuencias de las prácticas violentas de dominación, sean las cicatrices de las más antiguas como las más cercanas y actuales. Con esto termino mi exposición y muchas gracias y disculpen por las interrupciones. Gracias, Alcira. Tenemos una larga lista de preguntas. La primera, en realidad, la va a plantear directamente Mónica González. ¿Hay una Mónica González o es Mónica Fernández? Mónica Fernández. Se me cruzaron nombres, lo siento. No, no hay problema. Alcira, gracias. Gracias por la conferencia, excelente, como siempre, muy interesante. Y me empezaron a dar un montón de conceptos y de nombres en función de lo que venías diciendo. Digo, en principio este injerto que haces entre la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural, ¿no? Que parece sumamente interesante, abarcador pero interesante, porque entiendo que sería algo bien situado, ¿no? Bueno, desde ese lugar, digo, te escuché hablar de filosofía de la praxis, de que la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural son algo así como una praxis política, y entonces ahí me empezó a dar vuelta esto que Kusch dice al inicio de Esbozo de una antropología filosófica americana. Él dice que un diálogo es ante todo una forma intercultural.
Y entonces ahí me empezó a dar vuelta toda esta cuestión de la interculturalidad. Voy a la pregunta. En Kush no se suele leer filosofía de la liberación, pero sí se suele leer mucho la palabra Perón y peronismo, ¿no? Y entonces cuando vos mencionabas esos acontecimientos históricos de nuestra Argentina, de la mano de Perón y los problemas internacionales, a mí me entró a dar vueltas en la cabeza la pregunta de, primero, la diversidad político-partidaria que existe incluso al interior del peronismo, y segundo, la diversidad en términos de la praxis filosófica de autores como Kuschen, como Kusch, como Dussel y como Roy sobre todo, que parecería que fuera el más duro de los herederos de la filosofía de la liberación en términos de resistir a llamar a tal filosofía de ese modo. Entonces, mi pregunta es, me falta Gramsci en esa lista de autores, ¿no? Digo, no he leído ninguno que se mencione a Gramsci. Y segundo, esta cosa de que Kusch, sea el que más nombra a Perón. Digo, ¿cuál es tu interpretación al respecto? Bueno, a ver, por empezar, yo no hice un listado de autores extranjeros que influyeron sobre los filósofos y filósofas de la liberación. Las lecturas de Gramsci no fueron demasiado habituales en este grupo, pero no quiere decir que no lo hayan leído. Sí, tengo que reconocer, porque eso es un hecho, un dato histórico, y confesado por los propios exponentes, lo dijo Dussel el otro día, tengo que reconocer que diríamos, esa conjunción entre Dussel y Scannone se da principalmente a través de la lectura o descubrimiento que hace Dussel de Levinas. Es decir, esa noción de exterioridad del otro de Levinas influye de manera muy fuerte en ellos. Eso es lo que tengo que decir en primer lugar. En segundo lugar, sobre el tema de las opciones políticas, como yo señalé al comienzo, más allá de las adscripciones partidarias o no de cada una de estas personas, y piensen ustedes que como yo leí el listado de los que firman el manifiesto, son diversas en el momento en el que lo firman y mucho más, digamos, mucho más diversas después. Pero más allá de eso, hay sí un compromiso fuerte con lo político y con la política. No quiere decir que todos hayan tenido participación directa, participación en la vida partidaria, participación en la vida sindical, pero muchos de ellos sí. Entonces, esto me parece que queda claro porque sí es una filosofía. Yo la puedo llamar una filosofía de la praxis, está bien. No, ellos lo dicen en el manifiesto, además. Sin que, vuelvo a decir, muchos de ellos hayan sido en ese momento lectores asiduos de Gramsci, aunque lo hayan leído después indudablemente. No entendí porque se te iba la voz demasiado lo que me decía sobre Kusch. Es decir, Kusch está en el manifiesto, Kusch es alguien con quien algunos de estos pensadores han interlocucionado de manera muy fuerte, y yo tendría que decirte que para la formación, por lo menos, de los de Buenos Aires, más que de los de Mendoza, el pasaje por, digamos, Kusch es como un intermediario para leer la filosofía anterior, sobre todo para leerlo a Astrada. Y Astrada es decisivo. Lorena, cuando indicó de esa manera tan generosa mis datos personales, señaló que yo soy actualmente directora de una sección del instituto, pero obviamente se le pasó por alto que esa sección del instituto se llama Profesor Carlos Astrada, porque Carlos Astrada es
en la generación esta que hace el Congreso de Filosofía, el que habla de manera fuerte de una filosofía situada. Es una historia complejísima la del pensamiento de Astrada, pero reconozco que muchos de los fundadores, que varios de los fundadores de la filosofía de la liberación, lo leyeron, si no fueron discípulos, como el caso de Kusch. Y Kusch es como el puente entre ellos. Así como la figura de Agoglia es también para nosotros, aunque era mucho más joven que Astrada, es un puente entre el 49 y la filosofía de la liberación, aunque no haya estado en ese grupo fundador. Es decir, yo estuve hablando de filosofía de la liberación en el sentido amplio, que nos permite a ver cómo se da la gestación de un clima, de un movimiento, de un espíritu que resulta un revulsivo para la filosofía y sobre todo para esa filosofía académica normalizada de la que habló Casalla y de la que hablé yo también. La siguiente pregunta, y espero esta vez no equivocarme en nada, es de Divaldo José Bortoleto. ¿Cómo desde tu presentación piensas la contribución de la cultura brasileña, principalmente Hugo Asman y Paulo Freire, tal vez otros, a la formación de la filosofía de la liberación? Bueno, creo que fue importante. De hecho, Asman es uno de los autores del Manifiesto del 73. No he hecho el estudio, yo no soy historiadora de las ideas, aclaro. De manera que yo no he hecho, perdón, el estudio pormenorizado. Pero indudablemente hay una presencia de Asman. Pero Asman, además, como sabemos, fue teólogo. Y en la teología de la liberación argentina, es decir, la teología de la liberación es como un antecedente inmediato de la filosofía de la liberación, indudablemente, pero en la teología de la liberación argentina se da un proceso de, diríamos, separación del resto de la teología de la liberación, que además ya tenía sus orientaciones diversificadas, y se crea la que se denomina teología del pueblo. Escanone junto con Gera son representantes de esa teología del pueblo. Y el dilecto arlindo. Bueno, y acá me soplan, me dicen, y el dilecto alumno, Francisco alias Bergoglio. Entonces, lo que sucede es que yo diría que no se da una influencia mayor en este caso. Sí, es importante la influencia de Freire, porque justamente Freire, al haber trabajado no tanto en el campo de la filosofía, sino en el campo de la pedagogía, y con su pedagogía del oprimido, etc., tiene mucho que ver con lo que son las orientaciones necesariamente pedagógicas de los filósofos de la liberación, porque casi todos ellos fueron docentes. Es decir, si nosotros recorremos el currículum de todos estos filósofos, incluidos Dussel, Casalla, Roberto, yo misma, todos hemos sido docentes durante muchos años. Y entonces Freire fue quien nos hizo pensar en la docencia de otra manera. La siguiente pregunta, en realidad creo que la contestaste. Es sobre el lugar que ocupó Rodolfo Kusch dentro de esa primera generación de filosofía de la liberación. No sé si quieres volver a eso. A ver, sí, quiero volver a esto por una cosa, porque además de ser el mediador respecto del pensamiento anterior, Kusch fue además quien enseñó a los filósofos de la liberación. Todos venían de formación europea, todos tenían formación académica, es decir, fue un despertar indudablemente importante, pero el problema era que ese despertar se encontraba sin categorías. Como dice
Amelia Podetti, justamente, en su crítica de las teorías de la dependencia, la gran dificultad fue la de no tener categorías como para pensar de otra manera. Y justamente es Kusch el que nos muestra otra forma de pensar. Ya lo había hecho en algunas obras, inclusive no filosóficas, respecto de formas de pensar populares de aquí, de Buenos Aires, pero después lo hace sobre todo respecto de las formas, yo no diría solo de pensar, de instalarse en el mundo de las poblaciones andinas. Entonces, Kusch es el que muestra esa riqueza y esa diferencia del pensamiento de los pueblos originarios, un otro modo de pensar. Parte vamos a recoger también en la filosofía intercultural. Me parece que se congeló. Sí, ahí por lo menos se escucha la voz. A veces, eliminando la cámara, se escucha mejor. Hay una pregunta, la siguiente, de Valesca Pino Ojeda, y plantea, dentro de esta filosofía situada, cultura fáctica, no sé si me estás escuchando, Alcira. No. Imagino que Alex está intentando comunicarse con Alcira. Así es. De mediador que había tenido Rodolfo Kusch en relación con la creación de categorías, lenguajes para pensar una realidad en esa alteridad fructífera de la que hablaste anteriormente, de Mario Casalla. La pregunta siguiente, perdón. Sí, Alcira. Sí, no, creo que la pregunta ya ha quedado respondida. La siguiente, entonces. Y la siguiente es una pregunta en relación con el aporte o la relación que podría establecerse entre la filosofía de la liberación y otras expresiones, incluso búsquedas estéticas de la época, como la nueva canción, tercer cine sobre todo, que es una pregunta de Valesca Pino. El diálogo entre experiencias, disciplinas, búsquedas estéticas.
realmente haber sido lo que hubiera querido. Trato de responder entonces, pero muy brevemente. Efectivamente, hay muchos lazos entre la filosofía de la liberación, la literatura, el arte y las ciencias sociales. El estudio de esos lazos yo no lo hice. Sobre todo no lo hice con el arte, pero hay cantidad de bibliografía sobre eso y testimonios. No sé si gran parte de las preguntas posteriores estaban vinculados a lo que Alcira ya había explicado, probablemente buscando detalles. Pero en virtud del tiempo, las conexiones y las ansiedades, tal vez sería recomendable, a menos que hubiera algo más que agregar, agradecerle a Alcira sobre la presentación. Álvaro, perdón, yo me quedé justo en la pregunta, así que si la mía la puedes hacer, porque justo ahí se cortó, que es la diferencia entre la interculturalidad y no me quedó claro. Si se la puedes leer, porque yo creo que es importante. Justo se cortó en ese momento. No hay problema. La pregunta que hace Andrés es por el concepto de interculturalidad en la controversia con Ricardo Salas. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que esa controversia fue no escrita, es decir, fueron diálogos personales. El tema es que Ricardo trabajó desde siempre en un tipo de interculturalidad diferente, porque él se encontraba situado en un territorio y con un tipo de personas que no era efectivamente el que tenemos en las grandes ciudades y que tenemos en otros lugares. No solamente en su época ya última de residencia en Temuco, sino desde antes. Como sabemos, Ricardo tiene una ascendencia mapuche también y ha trabajado desde ese idioma y desde el español desde hace mucho tiempo. Entonces su forma de entender la interculturalidad era como la de diríamos, una interculturalidad quizá más internalizada, para decirlo de alguna manera, que la que puedo vivir yo, que lo reconozco como falencia, no sé ninguna de las lenguas originarias. Estimo que sí, que viviendo y que trabajando en esas temáticas, eso es absolutamente indispensable. No se puede establecer un diálogo verdadero, eso lo supieron muy bien los misioneros jesuitas del siglo XVI y XVII, no se puede establecer un diálogo verdadero si no se sabe el idioma del otro. Y de hecho, Ricardo, con gente de Salamanca y otros compañeros, han trabajado en proyectos maravillosos sobre traducción, con fenómenos y episodios de traducción, tanto de la época hispánica como de la época de la independencia, como actuales. Ustedes saben que la filosofía intercultural tiene como metáfora privilegiada la metáfora de la traducción, pero ya no está pensando solamente en una traducción interlingüística, sino que está pensando en una traducción intercultural, porque sostiene desde la base que no hay una inconmensurabilidad absoluta, ni entre lenguas ni entre culturas. Siempre va a haber algún resto, siempre va a haber un esfuerzo de hermenéutica mutua que queda abierto
e interminable, pero también ese esfuerzo lo tenemos en el diálogo cotidiano. Imagínense ustedes en la propia experiencia, en diríamos, los silencios, las opacidades, los restos que quedan en los diálogos de amor. Entonces, no es difícil pensar en los silencios, las opacidades, los restos que quedan en los diálogos interculturales. Lo que yo quería decir es que hay formas y formas de practicar filosófica y prácticamente la interculturalidad, valga la redundancia. En algunas regiones, como es el caso de Ricardo, como es el caso de María Luisa Rubinelli en la quebrada de Humahuaca, bueno, el dominio del idioma se hace absolutamente imprescindible. En otros casos, tenemos alguna jerga común en la cual comunicarnos, tenemos traductores disponibles, estos mediadores, tanto lingüísticos como culturales, que son tan importantes para la filosofía intercultural, y podemos trabajar de la misma manera. Yo decía que a 200 metros a la redonda de mi casa escucho hablar diariamente, ahora no porque no salgo, porque me tengo que cuidar, escucho hablar diariamente varias lenguas. Y que el lugar donde yo vivo es un lugar, diríamos, de clase media baja, que llega a ser pobre 20 cuadras más al sur, y que culmina en un barrio de emergencia. Y entonces en este lugar se da una conjunción de personas de diferente proveniencia por migración, indudablemente. Y es diríamos, un trabajo de campo hermoso el que se puede hacer en esta zona y que yo he tratado también de hacer. Y allí estaría un poco una diferencia, pero que nunca fue una diferencia expresada en textos ni formulada teóricamente de manera precisa, sino que fue una diferencia que, bueno, la empezamos a esbozar en algunas conversaciones en las que también alguna vez intervino María Luisa, y llegamos a este tipo de, bueno, de acuerdos prácticos realmente. Y sobre la base esa, de que la interculturalidad solo se da, como ya se dijo desde un principio, en un polílogo mutuo, y en el que tenemos, por supuesto, un proceso y no partimos de situaciones dadas, o partimos, mejor dicho, de situaciones dadas pero no fijas, en un proceso que queda siempre abierto. Una pregunta que pensé que estaba contestada, pero la repiten, de Augusto Romano, preguntando sobre alguna conexión o contacto entre la filosofía de la liberación y la psicología de la liberación en Argentina. Es una pregunta que hizo antes, pensé que había sido contestada, pero la reformulo porque aparece de nuevo. Bueno, Augusto, te remito a que leas uno de los últimos ejemplares de la revista de filosofía de ASOFIL, de la Asociación de Filosofía y Ciencias Sociales. Ahí hay un largo artículo de Casalla donde se responde a esta pregunta con mayor solvencia de lo que lo puedo responder yo, porque él es psicoanalista y yo no he hecho estudios de psicología. He hecho estudios de filosofía y estudios de letras, pero no de psicología. Bueno, ahora sí, Alcira, muchísimas gracias. Un placer de escucharte, de verte, de poder compartir con todos. Muchísimas gracias por la presentación. Y le dejo la palabra a Andrés para la conclusión. Sí, muchas gracias, Álvaro. En virtud del tiempo voy a tratar de ser breve. Yo quiero simplemente recordar que estamos cerrando un ciclo que se denominó a 50 años de la filosofía de la liberación argentina, coorganizado por la Universidad Silva Enrique, el Instituto de Filosofía Juvenal Duo y el Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, del cual yo soy profesor titular. Alex Ibarra es el profesor titular, pero está Ítalo y está distintas personas que hacen parte de eso. No quiero cerrar esto sin mencionar las instituciones que han colaborado especialmente. Discúlpenme un poco que tengo que
mirar aquí en detalle el celular, la Asociación de Filosofía Latinoamericana y Ciencias Sociales de Mendoza, la Universidad del Atlántico de Barranquilla, la Universidad Mayor de San Marcos de Lima, la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Buenos Aires, el NESCLAS, que es New Zealand Center for Latin American Studies, el Gettysburg College, del cual pertenece Álvaro, entiendo, la Universidad Técnica Federico Santa María, de la cual hace parte de la profesora Lorena Suchel, el Centro Sociedad de Estudios Hegelianas, donde se transmite esto, y de forma muy importante la Universidad de San Isidro, que ha participado muy activamente, contamos con la presencia de su rector, y que como bien se acaba de aclarar, tiene en su centro, en su YouTube, la transmisión de todo este evento. Yo creo que esto ha sido un muy bonito encuentro. Va a estar también el de la Universidad de Valparaíso y probablemente va a estar también en la Universidad Católica Silva Enríquez en su momento, pero yo quiero tomarme este espacio simplemente para agradecerle especialmente a Alex Ibarra. Yo creo que Alex Ibarra merece un especial reconocimiento porque él realmente es el artífice de todo esto, es él que ha hecho las conexiones, él que hizo las llamadas. Yo simplemente lo he apoyado en algunas cosas, pero sin duda Alex Ibarra tiene una capacidad muy especial de hace muchos años de juntar gente, de juntar perspectivas, y de hacer esto, de que personas de distintas tradiciones, de distintos espacios físicos, incluso espacios intelectuales, nos juntemos y podamos discutirlo. Y yo quiero decirlo que es un ejemplo muy bueno de algo que tiene que pasar en la filosofía latinoamericana. Lo digo muy en general, a mí me gusta más el término filosofía en América Latina, pero tenemos que juntarnos más en los que trabajamos en filosofía en América Latina, en cualquier tipo de filosofía. Y yo creo que Alexis Ibarra es un excelente ejemplo de una persona que propicia eso, y no solo propicia eso, sino tiene presentaciones y posiciones muy claras sobre distintos temas, pero aparte de su labor profesional, toma en cuenta el propiciar espacios, así que me parece muy bien y que lo hagamos de distintas universidades y que sigan adelante. Así que quería tomar un poco de tiempo para agradecer especialmente a Alex Ibarra y anunciar algo que él ya dijo, ya organizó la próxima conferencia, que es con Walter Miñolo para el Día Mundial de la Filosofía, el 19 de noviembre a la misma fecha, ya se transmitirá esto. Y la idea es eso, seguir aprovechando esta nefasta situación de la pandemia para por lo menos encontrarnos, y algo muy importante en la filosofía. Yo creo que voy a hacer una cuña, a la normalización filosófica. Yo he escrito sobre esto diciendo, hubo de todo, pero nos ha faltado, en Colombia se dice, los 5 centavos para el peso. Y lo que nos ha faltado de la normalización filosófica es el diálogo intra las personas que trabajan en filosofía. Desgraciadamente en filosofía en América Latina trabajamos mucho con un diálogo, personas que están en otras partes, en otros lados. La filosofía, digamos, de la liberación es un buen ejemplo, contraejemplo a eso. Yo creo que esa, aparte de todo su aporte de contenido, es un buen ejemplo de cómo se da una interacción entre distintas personas que trabajamos en filosofía y en otras áreas en Latinoamérica. Eso, nada más agradecerles, y estaremos organizando otro, seguro Alex ya, o sea, no terminó uno y ya organizó otro, y estaremos ahí, y que se mantenga la relación con Nueva Zelanda me parece espectacular, y mientras más participemos mejor, y coloque una buena muestra de cómo podemos hacer las cosas conjuntamente. Así que los esperamos en el próximo evento que se organice en los ciclos. Eso, nada más. Y agradecerle a los expositores. Bueno, se me olvida, ustedes ya lo vieron, pero ahí están todos los expositores que tuvimos. Sí, se me olvida, debo decirlo también. Entonces, debo agradecerle digamos, a Enrique Dussel, a Roberto Folari, a Mario Casalla y al Cira Bonilla, que acaba de dar la ponencia, y los presentadores que fueron Luis Marina Lozano de Colombia, Marisa Muñoz de Argentina, Enrique del Percio de Argentina, y Lorena Suchel, que acaba de hacer la presentación. Entonces, nada más, y lo esperamos en el próximo ciclo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, y ha sido realmente una gran alegría compartir esta tarde, pese a los inconvenientes tecnológicos que tuvimos. Y de nuevo, mi agradecimiento a Lorena, y mi agradecimiento a Álvaro, y sobre todo a Alex, que como bien dijo Andrés, es el promotor de todas estas buenas acciones. Les deseo que estén ustedes muy bien y que se entusiasmen con la filosofía de la liberación y la filosofía intercultural, que tienen mucho para ofrecer. Gracias a ustedes. Muchas gracias.